¡Wow! Este día ha sido súper interesante. Hemos hablado de muchas cosas, desde las etapas del ser humano y sus cambios físicos hasta algunos sistemas del cuerpo humano. Sí que ha sido muchísimo. Recordemos las etapas. Las etapas de crecimiento son la infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. ¡Excelente! También hablamos de la pubertad, que es cuando nuestro cuerpo experimenta muchos cambios y pasamos de ser niños a adolescentes. También conocimos las partes y la función de algunos sistemas del cuerpo humano. El sistema circulatorio. ¿Y alguien me puede decir qué recuerda del sistema circulatorio? Sí, José. Este sistema se encarga de transportar oxígeno, nutrientes y otras sustancias hacia las células. Y también de retirar los desechos, dióxido de carbono y otras sustancias de las células. También nos ayuda a estabilizar la temperatura corporal y el pH. ¿Y sus partes? ¿Quién recuerda las partes del sistema circulatorio? ¿Me puedes ayudar, Carlos? Son el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Excelente. Luego vimos el sistema digestivo, ese que tiene que ver con alimentos. ¿Alguien recuerda de qué se encarga? Este sistema se encarga de procesar alimentos y absorbe nutrientes, minerales, vitaminas y agua. Excelente. ¿Y sus partes? Voy a decir algunas y ustedes la completan. Boca, faringe, esófago, estómago y después, ¿qué más teníamos? Hígado, páncreas, intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Bien. El sistema nervioso, el que se encarga de 3 funciones fundamentales, con 3 palabras que yo dije. Organizar, coordinar y gobernar. Organizar, coordinar y gobernar las labores que el cuerpo humano lleva a cabo. Muy bien. Este se divide en 2. El sistema nervioso central y el periférico. Y ya por último vimos el sistema respiratorio, que este se encarga, Samuel, de proporcionar el oxígeno que nuestro cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células a través del proceso llamado, ¿cómo es el proceso? Respiración. Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y diafragma. ¡Excelente! También sabemos que existen otros sistemas súper importantes como el sistema urinario, el sistema reproductor y el sistema esquelético. Pero ahora hablaremos del perímetro de los polígonos. Pero antes de hablar del perímetro de los polígonos, ¿alguien sabe qué es un polígono? ¿Qué es? Ya te explico. Presta mucha atención. Un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos y vértices. En palabras más simples, un polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de 3 lados, ángulos y vértices. Por ejemplo, los triángulos, los cuadriláteros, es decir, cuadrados, rectángulos, rombos, pentágonos, hexágonos, todos estos son polígonos. La palabra polígono proviene del griego poli, que significa muchos, y gonos, que significa lados. Vamos a repetir eso. La palabra polígono
proviene del griego que significa poli, o sea, muchos, y gono, lados. Entonces, ya tenemos claro lo que es un polígono, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué es un polígono entonces? Una figura geométrica con más de 3 lados, ángulos y vértices. Excelente. Y ahora sabiendo que un polígono es una figura geométrica de forma cerrada que posee más de 3 lados, ángulos y vértices, ¿podemos decir que el círculo es un polígono? No, ¿Y alguien puede decirme por qué el círculo no es un polígono? porque no tiene lados, ni ángulos, ni vértices. Excelente. Ahora que tenemos claro lo que es un polígono, recordemos entonces qué es un perímetro. Cuando hablamos de perímetro, es como si dijéramos el borde de la figura. Son las líneas que conforman la figura como tal. Nos referimos al contorno de una superficie o de una figura, es decir, en una figura. El perímetro es la suma de todos los lados. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Mira este polígono. Es un cuadrado. Vamos ahora a medir sus lados. Sabemos que todos los lados de un cuadrado son iguales, pero vamos a comprobarlo. Tomo mi regla y voy a utilizar el centímetro para medir. Y me dice que mide este lado 25. Y como es un cuadrado que tiene todos los lados iguales, vimos que mide 25. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular entonces el perímetro sabiendo que todos los lados miden lo mismo? Hay que sumar todos los lados. Exactamente, sumamos todos los lados. El perímetro es la suma de los lados. Entonces, sumo lado, más lado, más lado, más lado. Si cada lado mide 25 centímetros, el perímetro del cuadrado será 25 centímetros más 25 centímetros más 25 centímetros más 25 centímetros. ¿Y alguien sabe cuánto es eso? ¿Sí, Gloria? Sí, es 100. 25 más 25 más 25 más 25 es igual a 100 centímetros. Muy bien, entonces el perímetro de este cuadrado es igual a 100 centímetros. ¿Y si mi polígono tiene 5 lados? Si tu polígono tiene 5 lados, se calcula de igual forma. Mira acá, sumas todos los lados de tu polígono y listo. Vamos a calcular el perímetro de este pentágono. Vamos a ver cuánto mide cada lado. 15 centímetros. 15 centímetros. 15 centímetros. Como podemos ver, este pentágono tiene todos los lados iguales. Así que si queremos calcular el perímetro de este pentágono que tiene todos los lados iguales y cada lado mide 15 centímetros, tendríamos que hacer 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros. ¿Alguien sabe cuánto es? Sí, son 75 centímetros. ¡Excelente! Son 75 centímetros. Ahora sí, creo que ya estamos listos para continuar. Hemos calculado el perímetro de dos figuras y hemos utilizado la unidad de centímetros, ¿verdad? Pues el centímetro pertenece al sistema métrico decimal. En nuestro país utilizamos el sistema métrico decimal. En este caso, sería para la medida de la longitud. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida
están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10 en las unidades de longitud. Escucha bien, la unidad de medida básica será el metro. Los que se encuentran por encima del metro son llamados múltiplos y los que se encuentran por debajo del metro son llamados submúltiplos. Si vemos esta imagen, podemos notar que el kilómetro, el hectómetro, el decámetro son múltiplos porque están arriba del metro, que es nuestra unidad básica. Y el decímetro, el centímetro y el milímetro son submúltiplos porque están por debajo de nuestra unidad básica, que es el metro. Son muchas, pero las más utilizadas son milímetro, centímetro, metro y kilómetro. El milímetro lo usaremos para medir distancias muy pequeñas. El centímetro lo usaremos para objetos menos pequeños que por lo general podemos medir con nuestra regla, así como hicimos con los polígonos. El metro lo usaremos para objetos más grandes que mediremos con la cinta métrica. Y el kilómetro lo usaremos con menos frecuencia. Se usa para medir superficies terrestres y espacios muy grandes. Para obtener estas medidas utilizamos los instrumentos de medida. Podemos decir que los instrumentos de medición se han convertido con el pasar del tiempo en herramientas esenciales para el desenvolvimiento de las tareas cotidianas del ser humano. Aunque no lo creas, todo a tu alrededor depende de medidas y cantidades. Por este motivo, estas maravillosas herramientas son de uso importante y constante en nuestras vidas. Algunos de los instrumentos que podemos utilizar para medir nuestros objetos son la regla, el cartabón y la escuadra. La regla es un instrumento para medir y trazar líneas rectas, que consiste en una barra rectangular y plana graduada en centímetros y milímetros. El cartabón y la escuadra. Estos instrumentos de medida se utilizan mayormente para dibujos técnicos, porque son útiles para crear ángulos de distintos tamaños. Estos instrumentos de medida suelen confundirse, pero ojo, no son iguales. El cartabón es una plantilla con forma de triángulo, rectángulo, escaleno. Todos sus ángulos son diferentes respectivamente, 30 grados, 60 grados y 90 grados. Por lo general, estas herramientas se usan en conjunto con reglas o escuadras que permiten una mejor medición y la obtención de distintos ángulos. Mientras que la escuadra es una plantilla con forma de triángulo, rectángulo isósceles, con un ángulo de 90 grados y dos de 45 grados, utilizada generalmente en dibujo técnico, razón por la cual pocas veces contienen la escala gráfica, exceptuando cuando se conciben como herramienta de medición. Ahora que ya sabemos todo esto, ¿te animas a calcular el perímetro de los polígonos que te rodean en tu casa? Puede ser una mesa o un cuadro. Si observas bien, verás muchos polígonos en tu casa. Vamos a calcular perímetros, ¿te animo? ¡Yeah! En este segmento, vimos que un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos y vértices. Y los triángulos, los cuadrados, rectángulos, rombos, pentágonos y hexágonos son ejemplos de polígonos, profe. Excelente, Sofía. Se nota que has prestado mucha atención. A ver, y cuando hablamos de perímetro, que es como si dijéramos el borde de la figura, ¿alguien me puede abundar un poquito más sobre eso? ¿Sí? Son las líneas que conforman la figura como tal.
Exacto, es decir, en una figura, el perímetro es la suma de todos los lados. Excelente. También otra cosa que vimos fue el sistema métrico decimal, que es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10 en las unidades de longitud. En nuestro caso, hablamos de longitud y las distintas unidades de medida son... ¿Sí? Kilómetro, metro, centímetro y milímetro. Y milímetro. ¿Y alguien se acuerda de la unidad de medida básica? Sí, el metro. El metro. El metro es la unidad básica y todas las unidades de medida que están arriba del metro son llamados múltiplos. Y los que están por debajo del metro son llamados Submúltiplos. Definitivamente ha sido un día maravilloso, lleno de aprendizajes. Yo estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Como cada día, al terminar tus tareas del cuadernillo, recuerda ir a tu plantilla de seguimiento y completarla. Así que nos vemos en nuestro próximo encuentro.